Hola y bienvenido seas a Conocimiento Celestial, tu canal para el desenvolvimiento, la suerte y liberación del mal. Mis queridos amigos, en este día voy a demostrarte cómo utilizar las palabras mágicas que de por sí estas palabras mágicas son de invocación a Dios, a la Virgen, a los santos, a Jesús, cuando se utilizan en un momento de necesidad o de algún ataque espiritual. Todas estas expresiones o palabras mágicas tienen cierto efecto en el espíritu atacante, ya que lo hace entrar en conciencia al recordarles o al pronunciar estas palabras mágicas. También invoca la presencia, como vuelvo a decir, de los santos y de la Virgen, en este caso, como en la oración de la Virgen de la Caridad del Cobre que está enfocada en tu pantalla en estos momentos. Quizás no sabías que son palabras mágicas. La misma oración de la Caridad del Cobre, quien fue otorgada por la misma Virgen para la humanidad y que de esa manera nos protegiésemos de ese mal invisible que son los espíritus del mal, de la oscuridad, burlones, los que dan la desinformación, los que nos tratan de alejar de la verdad, de Dios, de la verdadera fe y de todo lo bueno. Estas entidades pueden atacarnos verdaderamente en cualquier momento. Muchos de ustedes no saben en verdad que hay espíritus buenos que nos protegen, nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, nuestras guías espirituales y protectores que Dios nos asigna. Todos ellos están ahí para prevenir verdaderamente estos ataques o influencias espirituales que intentan hacernos daño. Recuerda lo que yo te he dicho en un video o en varios videos, que se necesita de un espíritu para poder vencer a otro espíritu. Esa es la verdad. No es el espiritista el que te va a salvar, sino el espíritu que el espiritista tiene contacto, o el espíritu que se presenta y el espiritista comunica lo que el espíritu le dice. En este caso, estamos hablando de las palabras mágicas que nos entregan esos buenos espíritus y que podemos utilizar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si por no lo sabías, la palabra "la sangre de Cristo sea contigo" o "te bendigo con la sangre de Cristo" es una de esas palabras mágicas que se puede utilizar cuando hay un ataque espiritual. Por eso es que cuando alguien está haciendo un exorcismo, como lo llaman en Iglesia Católica, o sea, a una persona que está poseída por algo oscuro, negativo, un espíritu maligno, y le mencionan a Dios, se exalta, y aún más cuando le dices que "te bendigo en el nombre de Dios y la sangre de Cristo", se pone malísimo. Porque son palabras mágicas en verdad. Por ejemplo, la Virgen de la Caridad del Cobre, al entregar su oración que ella designó para que nosotros le invocásemos, o cuando nos dirigimos a ella para una petición de protección, de salud,
lo que sea que nosotros le pidamos y que es para gloria de Dios y para bien nuestro, sin ninguna malicia, pues la caridad del cobre escucha, pero también, al igual que cualquier otro santo, ella nos protege. Yo soy un fiel creyente de la Virgen de la Caridad del Cobre, es una de mis madres. En este caso, te voy a enseñar la palabra mágica de la Virgen de la Caridad del Cobre, que se encuentra en su oración. Quizás usted nunca lo supo, pero sí, esa es la palabra mágica. Voy a leerte la sección en donde la tengo subrayada con esta tinta amarilla. Sabed, mis queridos hijos, que soy la Reina Madre de Dios Todopoderoso, y los que crean en mi gran poder y sean devotos míos siempre conservarán mi estampa en una reliquia, para que les acompañe. Con esta estarán libres de todas las cosas malas, estarán libres de toda muerte repentina. No podrá morderles ningún perro con rabia, ni ningún animal malo. Estarán libres de accidentes, y aunque una mujer esté sola, no tendrá miedo a nadie, porque nunca verá visiones de ningún muerto ni cosas malas. Diciendo esto, esta es la palabra mágica que puede usar cualquier persona, hombre o mujer. La caridad me acompaña y su amén Jesús. Esa es la palabra de invocación para la Virgen de la Caridad del Cobre, que tiene una reacción inmediata para aquel que necesita de auxilio, de protección y liberación del mal, siempre y cuando te lo merezcas. Dios así lo vea, la Virgen de la Caridad del Cobre vendrá en tu auxilio. Por ejemplo, cuando estás en la calle y percibes el peligro, puedes mencionar esas palabras mágicas. La caridad me acompaña y su amén Jesús. Una pelea, una confusión ante la injusticia y la maldad, esas palabras. Si no te sabes la oración de la caridad del cobre, por supuesto, cosa que puedes decir, la oración de la caridad del cobre completa. Pero si no te la sabes, y esta es toda la oración de ella, pues entonces dices esas palabras. Y entonces la Virgen te asistirá, te va a librar de todo peligro. Como te vuelvo a decir, de la injusticia, de la maldad, de la confusión, un asalto, un accidente, muerte repentina, a donde hay discusiones, algunas veces con las parejas. Cuando hay una discusión, uno llega a una situación en la cual se puede tornar violenta y catastrófica, pues entonces encomendarse a Dios y a la Virgen de la Caridad del Cobre, con la caridad me acompaña y su amén Jesús, y estarás libre. Otra de esas palabras mágicas viene a ser algo que me enseñó mi primera madrina espiritual, la mediunidad, y se dice de la siguiente manera. Antes de esto, de decírtelo, lo que esto hace es que despierta la conciencia en el espíritu confundido y a la misma vez lo frisa, lo para, lo hace parar y lo hace razonar, porque le estás recordando la verdad. Cuando uno es atacado espiritualmente por un espíritu, o a donde se sabe que hay un espíritu maligno, por ejemplo, una sombra, el escalofrío,
a donde te intentan asustar, porque a ellos les gusta hacer eso, asustar a las personas para acobardarlas. Esto es muy bueno para todos. Al decir verdad, yo lo recomiendo hasta para los sacerdotes católicos que muchas veces son tentados, para que ellos dejen y no terminen su carrera seminaria. Lo pueden decir. Pues la intención de esos espíritus malignos es simplemente asustar y hacer daño, alejar a las personas de lo bueno. En el caso de brujería, pues ustedes ya saben que la brujería se hace con un espíritu maligno, un espíritu oscuro que se presta a hacer eso por algún interés común. Así es como trabaja eso verdaderamente. Todo lo del espiritual trabaja con un espíritu. Los espíritus del bien hacen el bien, los espíritus del mal hacen el mal. Bueno, estas son las palabras mágicas que usted debe de decir ante situaciones de peligro. También cuando hay un asalto, usted puede decir también esas palabras, así sea mentalmente, porque algunas veces lo que está ocurriendo cuando un hermano o hermana confundido nos está atacando, puede que esté influenciado por esas fuerzas malignas. Desafortunadamente es así. Y eso ocurre aún más, esa influencia, cuando la persona es muy débil de su fe, cuando no tiene la verdadera fe, como lo son los evangélicos, que yo los considero solos y abandonados, porque Dios verdaderamente no está muchas veces al compás o de acuerdo con el ser humano o con nosotros, sus hijos, su creación. Otro día te voy a hablar de eso. Lo que sí tienes que saber es que a causa de nuestras acciones, Dios y hasta nuestros propios ángeles guardianes se alejan de nosotros cuando por voluntad propia hacemos mal. Entonces ahí es donde entra en acción la compasión y el amor de nuestras madres, a las que consideramos nuestras madres espirituales, como la Virgen María, la Virgen de la Caridad del Cobre, entre otros, y los santos, quienes se compadecen de nosotros, interfieren o abogan ante Dios por su misericordia hacia nosotros. Bueno, la cosa es que al utilizar estas palabras mágicas en las diferentes situaciones de peligro, si nos merecemos, vienen los hermanos de luz y nos asisten con su protección, liberándonos así del peligro espiritual que nos acecha. Y se dice de la siguiente manera: detente allí, lobo feroz, que primero nació Dios antes que vos. Esas son las palabras mágicas que a mí me enseñó mi madrina espiritual y son muy efectivas. Eso hace que ese espíritu maligno que quizás te esté atacando o esté causando algún tipo de situación, esté influenciando en otra persona para causar problemas, el espíritu inmediatamente es reprendido, se frisa y entra en conciencia del mal que hace al decirle la verdad. Repite esas palabras cuando estés en peligro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te persina, si puedes, y dices eso que te acabo de decir. Detente allí,
lobo feroz, que primero nació Dios antes que vos. Esas son ejemplos de las palabras mágicas que uno puede usar para protegerse de los ataques espirituales directamente por espíritus y también de espíritus que indirectamente influyen en las situaciones desagradables y conflictivas que se crean y aparentan no tener ninguna influencia espiritual entre dos hermanos o hermanas o en otra palabra, entre seres humanos. La mayoría de los conflictos y peleas siempre son influenciados por influencias externas. Por eso es que te digo que se necesita de un espíritu para poder vencer a otro espíritu. Esa es la única manera, en verdad. Bueno, ya sabes de las palabras mágicas. Sí, hay otras, pero estas son verdaderamente muy buenas. Y espero pues que te sean de muy buena utilidad. Muchas gracias por tu atención. Esto fue Conocimiento Celestial.